un nuevo espectáculo lamentable en la política argentina. El Congreso de la Nación impulsó un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal que tantos esfuerzos nos ha costado a todos los argentinos y que es la piedra angular para lo que la recuperación económica sea sostenible en el tiempo y se transforme en crecimiento genuino. Usando causas nobles como excusas, promulgan leyes que irremediablemente llevan a la quiebra nacional. Los proyectos aprobados por el Congreso, si los sumamos todos, que incluye reinstalar la moratoria previsional, aumentar el salario de docente y las prestaciones por discapacidad, entre otros, representan un gasto anualizado de prácticamente 2,5% del PBI. Esto implicaría un aumento del gasto público equivalente a una YPF por año. Bueno, muy bien. Tuvimos recién a Martín Redrado y ahora tenemos a Carlos Rucauf, un gran analista político. Y dijo Carlos que le iba a poner título a este segmento, a esta cadena nacional de Milei, que yo creo que tiene un fuerte componente político, que está hecho en modo campaña electoral, pero no sé cómo lo ves vos, Carlos. Buenas noches, muy bienvenido. El presidente Milei no está dispuesto a hipotecar las futuras generaciones para ganar elecciones. Este es el título para mí de esta cadena nacional. Hubiera sido fácil que el presidente dejara deslizar, y lo dijo en su discurso, la cantidad de monetización para que la gente se sintiera más conforme con una nueva hipocresía. Y él volvió a elegir el camino de la sinceridad, que es el del equilibrio fiscal. Yo venía escuchando todo el análisis previo de tu programa, que fue realmente excelente, y quisiera marcar dos o tres cosas. Empezando por el último análisis de Redrado, cuando Redrado dice todo lo que hay que hacer y falta, todo eso necesita un triunfo electoral de Milei en octubre. ¿Por qué? Porque sin Congreso no se puede bajar los impuestos, sin Congreso no se puede modificar la estructura productiva, no se pueden generar inversiones. Yo dije hace un tiempo en tu programa una conferencia que di en Wall Street, ¿te acordás? Para 21 CEOs, y todas las preguntas iban, después de analizar los detalles, bueno, ¿puede volver Cristina Kirchner en octubre o el fenómeno del robo populista se acabó? Bueno, esto es lo que está en discusión en octubre. Y esto es lo que el presidente vuelve a plantear. Explica un plan económico que en realidad es el mismo de siempre, con mucha seriedad. ¿Querían seriedad? Ahí tiene seriedad. Con mucha capacidad, con mucha explicación técnica y fundamentalmente dándole el camino que los argentinos tienen que optar. Acá hay dos oposiciones. La oposición del kirchnerismo y la oposición de lo que se llama grito federal, los gobernadores. Hay algo en común en todos ellos. Quieren romper el equilibrio fiscal. Mira, ahí la tenemos a Karina Banfi, que, bueno, Milei diría que está dentro de los degenerados fiscales, como diría Milei, en palabras de Milei. Después vamos a hacer un debate con Lilia Lemoine. Pero un poco Milei lo que dice es, bueno, todos los que votaron estas leyes, el aumento para el Garraham, el financiamiento de universidades, en contra de los decretos regulatorios de Sturzenegger, bueno, todos actuaron de algún modo guiados por la demagogia del kirchnerismo. No solo del kirchnerismo, porque... ¿Pero es así? ¿Coincidís? Sí, pero no hay que sacarle el collar de gastadores a los gobernadores. Porque cuando hablabas vos recién con Redrado, también él habló de ingresos brutos. Sí. Y los ingresos brutos son un pecado provincial. Efectivamente, la Argentina, para poder avanzar, tiene que bajar su gasto y tiene que bajar la presión fiscal. Ahora, esto no se puede hacer con una estructura que al mismo tiempo pide un incremento de gastos permanentes. ¿Hay causas justas en el medio de esto? Por supuesto. ¿Cómo no va a haber causas justas? Pero lo que estamos hablando es algo mucho más profundo. ¿Cuál es el camino? ¿El camino es el facilismo o el camino es el camino de buscar realmente que la Argentina de una vez por todas no nos pase como nos pasó a nosotros con la convertibilidad? Nosotros logramos durante 8 años con Menem
prácticamente 0% de inflación, pero después eso se desbarajustó. ¿Por qué? Porque había gasto público exagerado. Milei empieza el camino inverso. Primero baja el gasto público y le dice, y yo lo voy a mantener el gasto público, y si no, sáquenme con los pies para adelante. Con los pies para adelante. Y después eso una frase, está Carlos, provocando a los que le dicen lo vamos a sacar con juicio político. Desde el primer día Mayans está diciendo que hay que sacarlo por juicio político. Acá se vota el 26 de octubre. Y la gente, los argentinos vamos a elegir entre el pasado, el presente y el futuro. Cada uno verá qué es lo que prefiere, pero claramente no puede ser veía hoy público. En las redes, más allá de que después es discutible que pueda ser, después te lo voy a preguntar porque lo voy a incorporar a Pablo Nopov, dije bien, de la consultora Isonomía, que es el socio de Juan Germano, que siempre lo consultamos. La gente tiene la percepción esta, ¿no? La casta se la pasó enriquecida, no sé quién lo dijo hoy, alguien se lo dijo, creo que Redrado, durante 40 años, mientras el pueblo se empobrecía. Después vemos, ¿no? Si, digamos, no sé si algunas cosas las podrá hacer. Por ejemplo, dijo, voy a denunciar a los legisladores que aumenten el gasto público y me rompan el equilibrio fiscal y los voy... Te hago una objeción sobre este tema porque lo discutieron ustedes antes con Pancho. Sí. Y a mí me parece que hay que esperar la letra de esto. Claro, claro. ¿Sabes por qué? Porque en realidad lo que el presidente me parece que está diciendo... Voy a penalizar, dijo a los diputados. No, pero hay un tema fundamental, que es cuando se habla de punir. Sí. ¿Qué punición hablamos? Porque lo que la punición existe en otros países es la nulidad de un presupuesto nacional que provoque desequilibrio fiscal. Esta punición se puede lograr. Ahora, la tiene que votar el Parlamento. Claro, el mismo Parlamento. Y este Parlamento obviamente no la va a votar. Exacto. Pero además yo te vengo diciendo, Laura, que el Parlamento que viene tampoco es un Parlamento que uy, ¿no? Yo te expliqué, te mandé un cuadro. Ahora vamos a mostrar lo que sobre lo que yo veo en el Senado. Lo que vos ves y qué puede pasar en las elecciones. En el Senado, a lo sumo, con una gran elección, pasará de 6 senadores a 17 senadores, 18 quizá, La Libertad Avanza. Entonces, o sea, está bien, con sus aliados puede irse a 25, 26, pero estamos hablando de que no es que va a poder imponer una agenda legislativa. En la Cámara de Diputados podrá ser con sus aliados la primera minoría, pero tiene que entender los argentinos, para no hacernos falsas esperanzas, que para hacer los cambios fundamentales, el cambio tiene que ser mucho más profundo, porque este Parlamento que viene seguirá siendo un Parlamento distinto. Ahora nos vas a contar en un segundito cuál va a ser el Parlamento que viene y qué puede pasar en las elecciones. Y después quédate porque tenemos un debate maravilloso entre Lilia Lemoine y Karina Banfi, radical y libertaria, dos chicas fuertes, que, bueno, reflejan dos miradas sobre el país. Pablo, encuestador, ¿cómo viste el mensaje de Milei? Primero, gracias por el espacio. No, por favor. Yo he visto 2 o 3 cosas, si querés. Lo primero es que parte del poder de Milei es mostrar que no tiene todo el poder todo el tiempo. Y esto es raro en la historia argentina y es muy curioso, pero muy potente para entender el liderazgo de Milei. Milei lo que te muestra cada vez que puede, como lo hizo hoy, es que todavía falta dar ciertas peleas o faltan dar ciertas peleas. ¿Por qué eso es importante? ¿Se muestra, vos decís, débil o a propósito? No, lo que digo es que muestra que la pelea no... Que todavía tiene muchas batallas por dar. Muchos rounds. Muchos rounds. ¿Y por qué me parece que es interesante esto? Porque lo que logra es construir todavía apoyo futuro. O sea, lo que dice es que todavía el partido no terminó de empezar. El partido en donde puede terminar de lograr, de construir el cambio que quiere. Entonces, primer punto, me parece que tiene que ver con esta concepción de poder inédita o rara en la Argentina, muy interesante. Segundo, esta concepción de las emociones de futuro. Tercero... ¿Qué son las emociones de futuro? ¿Tenemos alguna placa para mostrarlo? A ver, nuestra maravillosa producción. Mira, nosotros ahí lo que hacemos desde hace algún tiempo es tratar de entender cuáles son las emociones que priman, en este caso en los argentinos. ¿Y por qué, Laura, no es menor el tema de las emociones? Porque gobernar emociones hoy tal vez sea el desafío de las democracias de Occidente. Dicho de otro modo, quien gobierna emociones posiblemente es el que mayor sustento logre y mayor escucha logre. Y lo que ves ahí en ese cuadro es que hay 3 grandes emociones en la Argentina. A ver. 2 emociones de favorabilidad, de futuro, expectativa y esperanza.
una emoción de negatividad presente, que es la angustia. Y ahí también hay otro acierto del gobierno, porque lo que logra es que los argentinos que tengan emociones favorables sean emociones que le siguen dando tiempo. Estamos a 607 días de la asunción de Milei y las emociones de futuro siguen casi tan presentes como el primer día. ¿En el mismo porcentaje? En porcentajes muy similares. Y te sumo el tercer punto de por qué me parece interesante el discurso hoy. Porque lo que hace es, cuanto menos, tratar de cambiar el protagonista de la conversación. Dicho de otro modo, logra sacar jubilados, docentes y médicos y poner a los legisladores en el centro. Claro. Y esto es lo que yo digo. Yo recién decía gobernar emociones, también digo gobernar narrativa. Me parece que el discurso de hoy lo que te muestra es que trata de mostrar que hay muchas batallas por dar, que hay que construir emociones y sostener emociones en el futuro. Y lo tercero, cambiar el protagonista de la narrativa. Dijo una frase, Carlos, yo no vine a ser bueno, vine a hacer el bien. Bueno, estamos otra vez en aquello de plantear cuál es el verdadero camino para hacer el bien. Si es ser buenudo o si es ser eficiente y realmente sacarle a la pesadilla de inflación por encima del pueblo argentino. Hay una cosa muy curiosa de sinonimia entre el planteo de Milei de hoy y el planteo inicial de Néstor Kirchner. Te va a llamar la atención. Kirchner en su discurso inaugural dice: no se puede gastar más de lo que entra, no se puede emitir exageradamente porque produce inflación y castiga al conjunto de la gente más humilde. Después se le olvidó el manual ese. No, se le olvidó el día que empezaron a deshacerse de los Labaña y los Redrado, porque pasaron de la racionalidad a una etapa de buscar el poder por cualquier forma, que esto llega al paroxismo con Cristina Fernández de Kirchner y con Kicillof, su ministro de Economía. Entonces, a mí lo que me parece que estamos hoy discutiendo es, primero, un cambio de paradigma en la pelea del 26 de octubre. Bueno, quiero que me hables de la pelea del 26 de octubre. Tenemos dos elecciones, y yo te escuché decir, en la del 7 de septiembre, que son elecciones provinciales que aparentemente se han nacionalizado, el gobierno va a sacar menos porcentaje de votos que en las de octubre. Y me gustaría que preparemos la plaquita esta de los senadores que nos pasó Carlos. A ver, bueno, la disputa en el Senado. A ver, claro, estos son 26 de octubre senadores nacionales. A ver. Es muy importante explicarle a los televidentes que, contra lo que muchos creen, en realidad se eligen solamente senadores en 8 distritos. Es decir, están en juego 23 senadores. Pero nadie 8 por 3, 24, 24 senadores. Pero nadie se puede llevar todos, porque hay mayoría y minoría. Es decir, quien sale primero se lleva 2 senadores, quien sale segundo se lleva 1 senador. ¿Cuál es la característica de los acuerdos que ha hecho el gobierno y de los acuerdos que ha hecho el kirchnerismo? ¿Y por qué no meto acá a la tercera fuerza? Porque en realidad la tercera fuerza, que va a ser muy importante en diputados, no lo es en senadores, porque en todos estos lugares no hay discusión. En Cava vos vas a tener 2 senadores por La Libertad Avanza, en Entre Ríos 2 senadores por La Libertad Avanza, en Chaco 2 senadores por La Libertad Avanza, y en lo demás está peleando 1 senador, salvo en 2 distritos, como son Tierra del Fuego y Salta, donde depende quién salga primero, podría tener 2 o 1. Muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Si aún en un gran triunfo del gobierno no cambia la ecología del Senado profundamente, el gobierno no va a poder imponer leyes, va a tener que negociar leyes. Y esto es lo que empieza para mí en este discurso a plantear Milei. Cuando Milei dice voy a mandar una ley al Parlamento, él sabe que esa ley no la puede imponer. Bien. ¿Tenemos algún corte más de Milei para poner? Antes de ir a Gazú, que tiene un informe. A ver, dale. Aprobar todos estos proyectos del Congreso implica ni más ni menos que volver el tiempo atrás. Quiero ser muy claro con algo. No hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda. No vamos a volver atrás, no vamos a volver al pasado, no vamos a volver al sendero de la decadencia. Y al Congreso le digo, si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante. Me van a tener que sacar con los pies para adelante. ¿No, Pof? Bueno,
una de las cosas distintivas de este gobierno tiene que ver con un código postal, un anclaje. Y ese anclaje tiene que ver, entre otras cosas, con una búsqueda de déficit. Casi que no hay concesiones, o directamente no hay concesiones. Y lo que trata de hacer es llevar esta discusión de cara a la elección y mostrar una dicotomía entre kirchnerismo, mileísmo, entre libertad y kirchnerismo, pero también entre los que gastan y los que no gastan. Y hay un aspecto que se pega con algo que recién decía Carlos, que no me parece menor, que lo estamos viendo en los estudios cualitativos, que tiene que ver con el factor de verdad. Lo que se está preguntando el argentino es qué es de verdad y qué no. O sea, este consumo ¿es de verdad o era aquel consumo de verdad? ¿Esta situación es de verdad o aquella situación es de verdad? Y de alguna manera Milei trata de conectar con eso para decir, esta es la Argentina que él propone en este sentido. Si esto logra imponerse de cara a la elección, el gobierno lo que logra es, de vuelta, gobernar la narrativa y además la dicotomía. Muy bien, Carlos y Pablo, tenemos un intocable del pasado que está haciendo travesuras nuevamente y obviamente ¿quién se va a meter en ese tema? El señor Luis Gasulla. Bueno, ustedes lo recordarán y por qué lo tratamos, porque la semana que viene es posible que sea noticia, seguramente va a ser noticia. Hablo de Ricardo Echegaray. Volver al futuro no, volver al pasado. El regreso de un intocable con la tipografía de Volver al Futuro, 1, 2 y 3. Mirá, Ricardo Echegaray. ¿Por qué? ¿Te acordás que Ricardo Echegaray estuvo al frente de la AFIP y manejó la AFIP en los tiempos en los que había una causa por facturación trucha de Lázaro Báez en Bahía Blanca? Se reformó toda la AFIP de Bahía Blanca. También estuvo cuando se beneficia Cristóbal López con el impuesto a los combustibles, causa judicial que estuvo involucrado Ricardo Echegaray. También estuvo con las valijas de Antonini Wilson. El año pasado había pedido ser sobreseído. Esa causa en la pata Echegaray quedó también en el olvido. Bueno, Echegaray manejó la AFIP y la aduana y la semana que viene se presenta a elecciones para estar al frente del sindicato aduanero por la lista Bordeaux. O sea, pasó de ser funcionario a sindicalista y es posible que maneje la aduana enfrentando a la hija del interminable Michel. ¿Te acordás de Michel que manejaba Michel la aduana? Vinculado a Massa, ¿no? Bueno, la hija de Michel va por la lista contraria a Ricardo Echegaray. Echegaray fue colocado en ese lugar en el sindicato para generarle un recontra problema al gobierno de Javier Milei en la aduana si está al frente del sindicato por la lista Bordeaux. ¿Querés verlo? A ver si te convence para votarlo, Laura. A ver. Míralo. Tu voto lo decidís vos y no le debés nada a nadie. El miércoles 13 elegí a los que mejor te van a defender. Hay problemas con la organización del lugar de votación y el padrón, con más razón, como afiliado, que nada ni nadie impida tu voto. Tenemos propuestas escritas y nos comprometemos a pelear por cada una de ellas. Te pedimos tu voto para terminar con las reelecciones indefinidas, para hacer una gestión dinámica y transparente en el balance y la rendición de cuentas del Supara, transparente en el manejo de la caja compensadora, transparente en la aplicación de los fondos con fines sociales. Vamos por un gremio abierto. Bueno, recordemos, Gasu, que Echegaray fue el hombre en la AFIP del kirchnerismo y que fue el que le perdonó la deuda millonaria a Cristóbal López por combustibles, por evasión, para que él pudiera comprar un medio de comunicación. Sí, por eso ahí te contaba exactamente que pasó eso durante su gestión al frente de la AFIP, al igual que también las reformas en la filial de la AFIP en Bahía Blanca, en el momento en el que se investigaba la facturación apócrifa de Lázaro Báez y Austral Construcciones. Una causa judicial que en su momento no vio nada Alejo Ramos Padilla, el juez qué raro. platense. Bueno, es el regreso de funcionario a sindicalista, Ricardo Echegaray. Ahora, Gasu, hablamos el otro día, querés contarlo vos. Echegaray es un hombre muy poderoso y lo sigue siendo porque estuvo al frente de la AFIP y tiene datos de mucha gente. ¿Me querés contar lo que charlamos el otro día, lo que le pasó a un dueño de un medio de comunicación? Echegaray supo tener muchísima información. Echegaray fue y es todavía alguien muy relevante en la política, digamos, en la política que no se menciona, que no se habla tanto, ¿no?
que ha manejado mucha información relevante. Yo recuerdo algún medio importante de comunicación que efectivamente cuando había que publicar algo de Echegaray levantaba el teléfono y trataba de que su nombre no apareciese. Y lo conseguía. Y lo conseguía. Carlos, ¿qué pensás de esto? Es fantástico. Es como si el presidente de una empresa quisiera ser secretario general del sindicato. Pero ¿en qué le él es sirve? la patronal. ¿Por qué él siempre fue eso? la patronal, él siempre estuvo en contra de los trabajadores. No solamente es un hombre que tiene todo lo que Luis Gasulla ha explicado. Que él pueda conducir su para realmente sería una locura. Muy bien. Pablo, antes de despedirte, ¿qué porcentajes estás manejando para las elecciones de septiembre y de octubre? Bueno, más o menos. Yo te diría que el desafío de septiembre, primero entendiendo que son 8 elecciones en una y eso es de una complejidad posiblemente inédita para entender, yo creo que lo que hay que mirar ahora, además de cómo está la elección en materia de las opciones electorales, tiene que ver con la participación. Uno de los elementos claves que va a explicar el resultado electoral tiene que ver con cuántos bonaerenses vayan a votar. Bonaerenses que todavía no entraron en clima electoral y que creo que todavía no saben bien por qué se va a votar. Distinto, ojalá sea lo que suceda en octubre. Lo que te vienen mostrando las elecciones provinciales previas es una baja en la participación. Y digo un dato no menor. El gran afectado, o los grandes afectados cuando cae la participación, son las opciones intermedias, son las opciones de centro, son las opciones las que no están en los polos. Porque lo que te muestran estas elecciones, posiblemente, es que las minorías intensas muy potentes se hacen más grandes cuando menos gente va a votar. Bien, y en las de octubre, ¿cuánto tiene el gobierno de porcentaje de intención de voto? Bueno, nosotros estamos manejando distintos escenarios. En todos los escenarios se presenta una elección favorable para el gobierno. ¿Favorable qué porcentaje? No, yo te diría que hay un elemento para mirar en términos de porcentaje, que es que todavía la mayoría de los argentinos no entró en clima electoral. Yo te decía, los bonaerenses no entraron en la elección de septiembre, los argentinos no entraron en la elección de octubre. Pero y se toca con lo que Carlos mencionaba de la posible composición del Senado. Es pasible pensar que el gobierno tiene una elección fácilmente construible de acá a octubre. A ver, ¿tenés una plaquita más sobre si Milei le está resolviendo los problemas a la gente o no? Acá vemos dos datos que representan algo más interesante que los datos, creo yo. Acá hay dos preguntas. Una, si sentís que Milei o el gobierno está resolviendo tus problemas, y otra es, no los tuyos, pero sí los del país. Ese gap, esa diferencia, en general, a los gobiernos previos les resultaba negativo. ¿Por qué? Porque los argentinos decían, sí, está buenísimo, está resolviendo cosas en algún lado, pero no adentro de casa. En lo que nosotros decimos, no en nuestro metro cuadrado, como dicen ustedes. En el primer metro cuadrado. Y lo interesante es que en esta conversación que Milei lleva dando 607 días, le está resultando positivo este gap. Dicho de otro modo, hay argentinos que le están dando tiempo sin tener tiempo para sí mismo, porque lo que están diciendo es, che, está resolviendo cosas de la Argentina y eso en algún momento me va a llevar a mí. Por eso se explican también lo que mostrábamos antes, emociones positivas de futuro. Muy bien. Señores, Carlos, un lujo tenerte. Al contrario, un placer para mí estar contigo, Laura. Por favor. Y Pablo Nopov, lo mismo, que nos ha traído los números. Bueno, y ahora, Carlos, te cuento que vamos a un debate de chicas, de mujeres. Bueno, te voy a ver desde afuera. Obvio. Lilia Lemoine, Karina Banfi. Vale la pena verlas. ¿Qué te parece? Que van a debatir sobre los dos modelos de país de los que habló Milei. Vamos a escuchar, los despedimos con un nuevo corte de la cadena nacional de Javier Milei. Mirá. Hoy el Congreso de la Nación está impulsando gastos sin explicar su fuente de financiamiento y sin preocuparse por que esa fuente implique o no imprimir dinero. Al hacerlo, no está proponiendo otra cosa que o más impuestos que destruyen el crecimiento económico o más deuda causando un genocidio contra los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones futuras, o más inflación que golpea especialmente a los sectores más vulnerables que ellos dicen defender. Por supuesto, en regímenes de alta inflación, los salarios de los diputados y senadores aumentan al ritmo de la inflación y no pierden poder adquisitivo, por lo cual no sufren en carne propia las consecuencias de su propia responsabilidad.
Muy bien, bueno, lo prometido. Antes quería, Nachito Grimaldi, una mirada, que vos tenés una impronta económica que todavía no la diste, sobre la cadena nacional del presidente. Fueron dos cuestiones que se mezclaron, Laura, la política con la economía. Una batalla económica con tinte político, porque el presidente dijo, esto se trata de poder. Aunque el corazón de su discurso estuvo en la palabra muralla, amurallar el déficit cero, con esas dos medidas para resguardar, para cuidar el gasto público, que no haya más emisión y que eso no redunde en inflación, que viene siendo el mayor logro económico de la gestión de Javier Milei, la desaceleración de la inflación. Y una cosa, un detalle que todavía no mencionamos, antes del cierre, citando la frase de Virgilio, el presidente Milei cerró su discurso diciendo: le pido a la sociedad que confíe en el proyecto. Es decir, más allá del Congreso, de los degenerados fiscales al que el presidente suele nombrar a los legisladores, dejó de hablarle a la política, dejó de hablarle a los legisladores, dejó de hablar de medidas económicas y se dirigió directo a la gente diciendo: por favor, confíen en el proyecto. Sí, además después puso en el medio la fuerza del cielo, ¿no? Bueno, ese es el cierre clásico. Sí, sí. Sí, que le da una mística, ¿no?, especial. Bueno, tenemos a dos diputadas, Karina Banfi, radical, que votó a favor de las leyes que han enfurecido al presidente. Karina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto tenerte esta noche. Y Lilia Lemoine. Lilia Lemoine, defensora de Milei, una gran influencer y un gran cuadro político de La Libertad Avanza. ¿Se van a pelear, chicas, o no? Bueno, ¿cómo ves? El presidente acaba de decir que la oposición que le ha plantado leyes que aumentan el gasto público sin una contrapartida, están provocando un genocidio a los niños y a los sectores más vulnerables, que la casta nunca paga porque ustedes siempre se aumentan el sueldo y entonces no sufren los efectos de la inflación. ¿Qué Yo pensás? tengo que empezar. Sí, porque habló de vos. Bueno, a ver, primero, yo creo que fue un muy buen discurso para comenzar la campaña. La verdad, hay que decir esto. Y quiero también ser muy fiel a lo que he dicho siempre. No me gusta que se usen los recursos públicos, como es una cadena nacional que tiene una intervención en los medios públicos, medios de comunicación privado, justamente para hacer campaña. Porque perfectamente podría haber mandado un tuit o haber hecho una entrevista u otro tipo de mecanismos. Digo, esto está bueno que lo explique Lilia, qué pasa a un libertario que utiliza o que quizás Milei le gustan las cadenas nacionales para hacer campaña siendo libertario y que comprende al Estado. Después, acá hay que aclarar algunas cuestiones. Las leyes que se votaron el miércoles pasado no implica un aumento en el gasto público. Acá lo que se hizo principalmente, y esto tiene que ver... Bueno, él habló de un 2,5% no es del verdad. PBI. Y no es verdad, ¿por qué? Está mal mencionado y tiene que ver con algo anterior. Todas estas leyes que se trataron hoy y que seguramente las que se trataron antes con jubilaciones tiene que ver con que nosotros no tenemos presupuesto. Y las demandas, cuando no tenés presupuesto, que es el Poder Ejecutivo el que determina la cantidad de dinero disponible que vamos a tener para que el Congreso, según lo que dice la Constitución, defina cuáles van a ser las partidas presupuestarias para cada uno de estos temas, al no tener presupuesto, que tenemos el presupuesto que nosotros estamos usando, es el presupuesto de Massa, que el propio Milei, en un acuerdo con Massa en el 2023, retiró el proyecto de Massa para el presupuesto del 2024. Por lo tanto, hace 2 años y medio que la Argentina no tiene presupuesto, porque creo que en una muy mala praxis del gobierno, el año pasado retiró nuevamente el proyecto de presupuesto. Bueno, vamos a ver pero déjame que te diga esto. ¿Qué pasa ahora? Redondeame. Vienen todos los temas y todas las demandas al Congreso y nosotros tenemos que reaccionar porque el Poder Ejecutivo no reacciona. ¿Por qué no es un aumento? ¿Por qué no hicimos universidades nuevas, que sería un aumento en el gasto? Lo único que hacemos es adecuar a la situación inflacionaria interanual de ese presupuesto del 2022.
Es eso lo que nosotros hicimos el miércoles pasado con el presupuesto universitario, con la emergencia del Garrahan, con los jubilados, con la discapacidad. Es esto lo que está sucediendo en la conversación política Karina, por falta de presupuesto. Se entiende. Quiero que Lilia responda porque dijiste varias cosas. Bueno, que no es un aumento las leyes. Voy tomando nota, no hay problema. Ok, muy bien. Con respecto, bueno, ante todo, que el discurso del presidente en cadena nacional haya sido campaña política, no es cierto. Desde mi punto de vista era necesario un anuncio del presidente, porque cada vez que el kirchnerismo y la izquierda se ponen de acuerdo para dar una suerte de golpe institucional desde el Congreso, asustan a la población. No solo a la población, sino a los mercados. Asustan a todo el mundo. Hay que acordarse que en 2023... en 2019, cuando ganó las PASO Alberto Fernández, el dólar se fue al doble, el terror, el pánico. Y en esa época donde no había un control sobre la emisión, obviamente la inflación y todo voló y terminamos como terminamos a finales de 2023. Otra vez volvió el kirchnerismo, otra vez toda la misma porquería. Entonces, y lo digo porque allegados también, cuando vieron lo que pasó en el Congreso y se hablaba de la derrota legislativa y demás, nosotros sabemos que en este momento no estamos en condiciones de resistir ese tipo de cuestiones en el Congreso. Somos una minoría muy pequeña. Entonces, había que traer tranquilidad a la gente. Y de hecho creo que tuvo 38 puntos de rating. ¿Vos que fue estás muy escuchado. Entonces era necesario Lilia, que el presidente reafirmara que él va a seguir con lo que dijo que iba a hacer, pase lo que Lilia, pase. ahora seguís explicando, pero te quiero preguntar esto que me lo preguntaba hoy, lo pregunté un par de fuentes. ¿Cómo decide el presidente hacer una cadena nacional hoy para explicar esto? Eso no te lo puedo responder yo. O sea, yo no soy poder ejecutivo, no me corresponde a mí, Laura. Lo único que te puedo decir es que corresponde porque no es un capricho de interrumpir la vida de la gente durante una hora como hacía Cristina. Fueron 20 minutos, fueron 22 minutos de hecho, de transmitir tranquilidad a la población y de que la gente sepa cómo van a seguir las cosas. Creo que es una forma de mantener la calma. Me parece lo ideal, porque hay muchos sectores que operan contra eso. De hecho, después de la visita del presidente ahí cerca de Villa Madero, se empezaron a acercar en varios barrios a hablarle a la gente de saqueos para fin de año. Y esto me llega de gente que vive ahí. ¿En dónde? ¿En Villa Celina? Claro. ¿Querés contar un poquito? Porque vos ibas a hablar de Villa Celina. Bueno, Villa Celina debe ser uno de los distritos de La Matanza que más creció demográficamente. Se la conoce como la pequeña Bolivia en Argentina. Hay mucho inmigrante boliviano. Está repleta de talleres clandestinos. Cuando Macri gobernaba la ciudad de Buenos Aires y van contra los talleres clandestinos de Flores, se mudan y se instalan todos esos talleres clandestinos en Villa Celina, en un lugar que fue noticia también por tomas, por asesinatos de narcotráfico y que los punteros de Fernando Espinosa manejan Augusto y Piacere. Bien, tenemos más repercusiones. Laura, yo no le respondí dos puntos a Karina. A ver. Soy breve. Sí. Con respecto al presupuesto, no le aprobaron el presupuesto al presidente, así que seguimos con un presupuesto atrasado. No fue así. Y por otro lado, Lo retiraron ustedes. Claro, porque no teníamos los números para que lo aprueben. Pero si nosotros, por ejemplo, colaboramos con un proyecto con equilibrio fiscal, Karina, nosotros el bloque radical. El bloque radical está partido y vos lo sabés. Hay quienes no Está acompañan. partido, pero en ese momento no estaba partido. Los radicucas, que yo no puedo entender cómo puede haber Aclará radicales. ¿Quiénes son los radicucas, Karina, por favor? Los radicales que votan con el kirchnerismo están adentro del kirchnerismo. Karina, Pero no somos Fíjate, nosotros, ¿no? ok. No estoy yo. Bueno, pero la Aclaralo. verdad es que yo quisiera, porque mi familia del interior era de la UCR, que la UCR, que era la oposición al peronismo, está mezclado. Ahora, pero con los mismos perdón, no intereses. quiero buscar cizaña, pero Karina votó con el kirchnerismo esta vez. ¿Es radicuca? Ahí es lo que voy. No. Bueno, la UCR tiene ciertas posturas que nosotros no podemos compartir, pero bueno, son centro-izquierda. ¿Qué le vamos a hacer? Con el tema de las universidades, es verdad, puede ser que haya falta asignar otro tipo de presupuesto. El problema es que si vos das un aumento cuando siguen robando o cuando no permiten las auditorías que hay que hacer, vos vas a despilfarrar plata igual. O sea, no hay otra manera. Va a pasar sí o sí. Si vos no llegás a tener control, si vos no... Entonces... es un gasto se convierte en un gasto innecesario. Pero nuestro proyecto, Perdón, el chicas, dictamen que tenemos nosotros presentamos, un tuit, Karina. tenía un artículo que dice de control obligatorio. recuerdo. Y ustedes no lo apoyaron, lo hubiesen tomado y hoy teníamos resuelto el asunto.
Tenemos repercusiones de la cadena de Milei. Patricia Bullrich tuiteó, veámoslo. Clarísima la palabra del presidente Milei. Entendimos todos lo importante de elegir bien a diputados y senadores, fortalecer el cambio con un gobierno que hace lo correcto, aunque requiera paciencia, o el realismo mágico del kirchnerismo, que solo quiere voltear al gobierno y destruir todo el esfuerzo de los argentinos. Tenemos otro de Ritondo, Cristian Ritondo, que bueno, es del PRO, pero ya es libertario prácticamente, a ver lo que dijo. Hay dos modelos de país, el de la pobreza y la inflación versus el de la libertad, la prosperidad y el futuro. Como dijo el presidente, hay terceras vías en esta encrucijada. No hay terceras vías en esta encrucijada. Hay que ponerle un límite a los que quieren aumentar el gasto público sin control. Por el bien de los argentinos, desde el Congreso no lo vamos a permitir. Menos mal que no puso, me van a sacar con los pies para adelante. Bueno, el sin control Karina, es interesante porque el control se lo da el presupuesto. Y el problema pero está bien, Karina, pero yo ¿queremos saber dónde está el problema, Laura? ¿O queremos hablar de lo que dijo el presidente? Porque si yo te quiero queremos hablar de las dos cosas. Yo te quiero responder. Yo digo que estamos en campaña porque el presidente sabe muy bien, pero tomó un camino, yo creo que es una mala praxis, haber tomado el camino de la discrecionalidad de no tener presupuesto. ¿Por qué? Porque así de esa manera puede administrar mejor. Ahora, cuando los problemas te estallan en la plaza de los dos congresos todo el tiempo, nosotros representamos y tenemos la misma legitimidad que el presidente y tenemos un rol, o trabajamos o no trabajamos, y yo estoy muy en contra y súper crítica de la dinámica que tiene el Congreso, y por sobre todas las cosas yo también hace 10 años que estoy en el Congreso combatiendo al kirchnerismo. En eso estamos en el mismo lugar y el presidente lo sabe muy bien. Obviamente, el problema es que en vez de buscar soluciones, que sería una buena manera el presupuesto, decidieron retirarlo y ahora, bueno, tenemos estos problemas. Ya está, ya pasó. Ahora, el problema es cómo los resolvemos. ¿No crees que el presidente, a ver, vos decís, tenemos la misma, algo de representatividad, dijiste, ahora vos ves la misma los números... legitimidad, perdón. Vos ves los números de Milei, que tiene un 40% de imagen positiva, 42% de intención de voto y un radicalismo que realmente está destruido, lo mismo que el kirchnerismo. Entonces, ¿no crees que algo hicieron mal? ¿Cómo vamos a estar destruidos, Laura? Tenemos 5 gobernaciones, tenemos 3 bloques, estamos divididos porque hay, como decía Lilia, hay algunos que se sienten más identificados con el kirchnerismo. ¿Y eso no te parece que otros es estar no destruido? Nos sentimos identificados con ninguno de los dos sectores. Por lo tanto, pero sin embargo tenés 33 diputados que se sienten representados por el radicalismo. ¿Estamos en una situación crítica? ¿Estamos pasando por una crisis? Por supuesto, pero eso no nos quita legitimidad en haber ganado 5 provincias, que cogobernamos con otras 5 provincias más. Me parece que gobernamos más de 1000 intendencias. Me parece que hay que poner las cosas en su tono. Yo entiendo el tono de la campaña electoral, lo acabas de leer en Patricia, hay que ver los candidatos, me parece muy bien, es legítimo. Lo que yo sí quiero darle una respuesta para traer tranquilidad a la gente. Acá nosotros no generamos ninguna desestabilización ni en el presupuesto ni en el déficit fiscal. Estamos solamente adecuando las partidas que ya están en las líneas. No estamos inventando un gasto nuevo. Ya está la línea de presupuesto universitario en el presupuesto más allá, recién, por ejemplo... Pero tenía otra fijación. Milei dice, voy a penalizar a los que quieran aumentar el gasto público. Más allá de que eso está en la ley de responsabilidad fiscal y en la ley de administración financiera ya se generaron las limitaciones, justamente como explicaban recién con Rucauf, se puede trabajar y hay que ver la letra del proyecto que seguramente vamos a acompañar. Si yo te digo que creo en el equilibrio fiscal, si el año pasado el diputado Tetaz presentó un proyecto de presupuesto cuando lo retiró el presidente con equilibrio fiscal. No tenemos ningún problema de que se adecúen los proyectos a eso. ¿Qué pensás, ni andar Lilia, siguiendo a ningún cuca. Espera que quiero Lilia, porque estamos en lo mismo. Si vos habilitás un presupuesto antes de ver determinados cuánto tenés que gastar realmente, vas a tirar la plata a la basura. Y por otro lado, yo pienso que
no puedo decirle al radicalismo qué hacer. Yo empezaría por decirles que Jesús Rodríguez renuncie a la Internacional Socialista. Y segundo, si el radicalismo ha sido históricamente, porque lo viví en mi familia, la oposición al peronismo, no pueden votar con el kirchnerismo, ya por una cuestión de que estamos en una situación límite. El kirchnerismo volvió a tomar el poder entre 2019. ¿Cree que se aprovechó de ellos, del radicalismo? No estamos votando con el kirchnerismo. No se vota con el kirchnerismo. Hemos votado con ustedes, Lilia. Y ¿sabés qué? Yo me tengo que bancar que me digan que voto con el kirchnerismo, que voto con los libertarios. ¿Sabés cuál es el problema? Cuando uno es minoría, vota por convicción. Y mi convicción... y la convicción de mi bloque fue efectivamente darle una respuesta a la situación universitaria, a la situación del Garraham, a la situación de los jubilados, a la situación de la discapacidad que no está pudiendo resolver el gobierno. Karina, o porque no lo van a dialoga resolver con ustedes, estos sectores, no lo van a resolver, pero a porque si no lo hubieran resuelto antes, lo hubieran resuelto antes, no ahora. No se resolvió vienen a nosotros nunca los problemas. ¿Y sabés por qué vienen? Porque falta el presupuesto. No, porque estos problemas no son nuevos. Están es desde una mala mucho praxis, antes. Acordate lo que te digo. Okay, tuvieron una mala praxis en sacar pero el presupuesto. Supongamos que hay una mala praxis en eso, ¿no es cierto? ¿Qué es peor? Que la situación siga complicada, porque para todas las personas de bajos recursos o que tienen inconvenientes para poder ejercer su trabajo, como es una persona con una discapacidad, o que todos nos vayamos al tacho. Porque es así. Cuando el presidente habla de genocidio, que es una palabra fuerte, pero me parece bien empleada. Fuerte. Sí, pero me parece bien empleada porque vos estás condenando a las generaciones más jóvenes, que son las que van a tener que heredar la deuda de las cosas que nosotros hagamos mal ahora. Nosotros, aparte, realmente, si llegara el caso en el que, hay que pagar gastos que rompen con el equilibrio fiscal, ¿de dónde vas a sacar la plata? Vos decís que tenés de qué partida sacar para pagar todos estos gastos. Buenísimo, porque el presidente no va a emitir, ya lo dijo, no podemos pedir préstamos. Es un tema de... Bueno, chicas, podríamos hacer 4 programas, pero se nos está acabando el programa. Les agradezco a todos. Gasu, muchas gracias. ¿Tenías algo más, Gasu? Te lo